Queridas familias, queridos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la semana 34, día 1 de Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje de esta semana es el aporte de las mujeres en la construcción de nuestro país. ¿Sabías que en los libros de historia del Perú, los protagonistas son mayormente varones y son escasas las figuras de las mujeres, a pesar de haber contribuido desde la ciencia y la política del desarrollo del Perú? Actualmente también aportan en la construcción del país. Por ello, el reto de la semana es: ¿qué actividades han realizado las mujeres a lo largo de la historia del Perú? ¿Y qué podemos hacer para que se conozcan a las mujeres que aportaron y aportan en la historia del Perú? Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. Presta atención. Semana 34, día 1. En el área de Ciencia y Tecnología, desarrollarás la actividad Mujeres de Ciencia en el Perú, parte 2. En el día 2, en el área de Matemática, realizarás la actividad Mujeres que representan en mi comunidad. En el día 3, en el área de Comunicación, realizarás la actividad Dialogamos sobre las mujeres de ayer y hoy. En el día 4, en el área de Arte y Cultura, realizarás la actividad Mujeres en Acción. Y el día 5, en el área de Personal Social, realizarás la actividad Mujeres de mi familia y mi comunidad. Por ello, hoy trabajaremos en el área de Ciencia y Tecnología la actividad de Mujeres de Ciencia en el Perú, parte 2. ¿Qué necesitaremos para esta actividad? Hoy necesitarás tu cuaderno de apuntes u hojas de reusos, lápiz, borrador y colores. En las actividades anteriores, conociste los aportes de las mujeres peruanas en el pasado y en el presente. Hoy continuaremos la investigación para descubrir la contribución del trabajo de las científicas del Perú en el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país. Por ello, nuestra meta de hoy es opinar por qué la labor de las científicas ayuda a resolver problemas que permiten mejorar la vida de las personas y cuidar el ambiente. Ten en cuenta las siguientes características o criterios para lograr la meta. Describir qué actividades hacen las mujeres científicas en el Perú y explicar por qué es importante la labor de las científicas para la vida de las personas. Bien, niñas y niños, ahora vamos a leer el siguiente texto. Presta atención. Primera astrónoma peruana. Ella es María Luisa Aguilar. Fue la primera astrónoma del Perú. Antes de ella, ninguna persona del Perú había logrado dicho título. Después de terminar sus estudios de matemática en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, viajó a Argentina a realizar sus estudios de astronomía, porque en el Perú no había ninguna universidad que formara astrónomos, es decir, científicos que estudian los astros. Ejemplos de estos son las estrellas, como el Sol, los planetas, como la Tierra, y los satélites, como la Luna. Al regresar a Perú, formó el primer grupo de astrónomos peruanos. Luego de lograr que se estudiara ciencias astronómicas en las universidades peruanas,
Gracias a ella, las peruanas y los peruanos pueden estudiar astronomía en la universidad hasta el día de hoy. Bien, niñas y niños, recuerden que ustedes pueden volver a leer el texto las veces que sean necesarias. Ahora veamos, después de leer el texto, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué quería estudiar María Luisa? ¿Te acuerdas? Revísalo en el texto y señálalo con tu dedito. ¿Dónde está tu respuesta? Sí, ella quería estudiar astronomía. Excelente. ¿Y qué dificultades enfrentó para ser astrónoma? ¿Se acuerda? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar? Sí, en el Perú no había ninguna universidad que formara astrónomos, por ello se fue a estudiar a Argentina. También no había ninguna persona del Perú que había logrado dicho título. ¿Qué estudian las astrónomas y los astrónomos? ¿Te acuerdas lo que dice en el texto? ¿Qué es lo que estudian? Sí, excelente. Ellos estudian los astros. Ejemplos de estos tenemos como las estrellas, como el Sol, los planetas como la Tierra y los satélites como la Luna. ¿Qué hizo María Luisa al regresar al Perú? ¿Te acuerdas lo que ella hizo cuando ya regresó de estudiar la astronomía? Sí, muy bien. Ella formó el primer grupo de astrónomos peruanos. ¿A quiénes ayudó con su trabajo? A ver, niñas y niños, ¿a quiénes ayudó con ese aporte? Sí, ella ayudó a muchas peruanas y peruanos a que puedan estudiar la astronomía en las universidades del Perú. ¿Por qué es importante para las peruanas y peruanos lo que hizo María Luisa? ¿Te acuerdas? Claro, es importante porque muchas peruanas y peruanos pudieron estudiar astronomía y siguen estudiando en las universidades hasta el día de hoy. ¿Y en qué otras profesiones trabajan las científicas del Perú en la actualidad? ¿Te acuerdas? ¿Conoces alguna de ellas? Vamos, coméntaselo a un familiar. Tú puedes. Ahora escribe la siguiente pregunta de investigación en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Por qué crees que es importante el trabajo de las científicas peruanas en el cuidado del ambiente y de nuestra vida? Para ello, vas a responder a la pregunta de acuerdo a lo que conoces, ya sea en tu cuaderno u hojas de reuso. Vas a responder estas preguntas. ¿En qué trabajan las científicas? Escríbelo con tus propias palabras. ¿Qué descubren o crean las científicas? ¿En qué otras ciencias como la astronomía se dedican las científicas? Vamos, tú puedes, ustedes son campeonas y campeones. Bien, ahora piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Vas a señalar con tu dedo cuál de las siguientes acciones podrías considerar. Tal vez preguntar a tus familiares o leer noticias o textos sobre científicas del Perú. También podría ser buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Luego, anota en orden qué acciones podrías hacer para responder a la pregunta inicial o de investigación. Muy bien, niñas y niños, ustedes pueden. Bien, ahora te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder a la pregunta inicial. Por ello, continuamos con las actividades. Lee sobre las científicas de hoy para conocer su trabajo y luego responder a las siguientes preguntas. Bien, niñas y niños, entonces presten atención. Mujeres que hacen ciencia en el Perú. Bióloga dedicada al cuidado del ambiente. Ella es Mariela Leo. Es bióloga e investigadora peruana y se ha dedicado a cuidar el ambiente en nuestro país. Fue una de las primeras personas en estudiar y conocer mejor al mono choro, de cola amarilla. Su imagen está en la moneda de un sol, que vive en los bosques con neblina de Perú.
y está en peligro de extinción, es decir, que está a punto de desaparecer. Debido a la destrucción de su hábitat, sus estudios sobre los animales, plantas y diferentes ambientes le han permitido trabajar para ayudar en la protección de este mono y otros animales, así como sus hábitats. Mariela es un ejemplo de que se puede hacer acciones para el cuidado del ambiente, aún con pocos recursos. En agradecimiento a su incansable labor, colocaron su nombre a una nueva especie de rana andina, Prinopus mariellaleo. Bien, niñas y niños, ahora respondemos a las preguntas. ¿A qué se ha dedicado la bióloga Mariela Leo? ¿Te acuerdas? ¿Ya encontraste tu respuesta? ¿A qué se ha dedicado? Sí, muy bien, se ha dedicado a cuidar el ambiente en nuestro país. ¿Qué problema tiene el animal que estudió? ¿Se acuerdan qué problema presentó? Claro, recuerden que nos dice que este animal está en peligro de extinción, es decir, que estaba a punto de desaparecer debido a la destrucción de su hábitat. ¿Qué conocimientos usa en su trabajo? ¿Qué fue lo que ella utilizó? ¿Qué conocimientos utilizó o usa en su trabajo? ¡Claro! ¡Muy bien! Sus estudios sobre los animales, plantas y diferentes ambientes que le han permitido trabajar para ayudar en la protección de este mono, otros animales y así también como sus hábitats. ¿Qué beneficios brinda el trabajo de la científica al ambiente? ¿Se acuerdan, niñas y niños, qué beneficios brinda? Sí, acá en el texto nos dice, para ayudar en la protección de este mono y de otros animales, así también como sus hábitats. ¿Qué hubiese pasado con el mono choro sin los estudios de la bióloga? ¿Se acuerdan, niñas y niños, qué problema presentó el animal? ¿Qué hubiera pasado? ¡Claro! Recuerden que este animal estaba en peligro de extinción, es decir, que hubiera desaparecido. Pero gracias a la gran labor de esta bióloga, ayudó a que este animal pudiera extinguirse. ¿Cómo le han agradecido por su trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos dice en el texto? ¿Cuál fue el agradecimiento por el gran labor que ella realizó? Sí, en agradecimiento a su incansable labor, colocaron su nombre a una nueva especie de rana andina, Prinopus mariellaleo. Muy bien, niñas y niños, recuerden que ustedes pueden volver a leer el texto las veces que sean necesarias. Bien, continuamos leyendo sobre las científicas. Bióloga en búsqueda del plástico que no contamine. ¿Quién es? Ella es Grety Villena Chávez. Es una bióloga peruana especialista en biotecnología que ante la contaminación que producen los residuos plásticos, como las bolsas en el agua, suelo y aire, investiga cómo fabricar plásticos que no contaminen el ambiente. Con sus conocimientos sobre las características de los diferentes materiales como la madera, está probando usar sus desechos como el acerrín para elaborar un plástico que no contamine el ambiente. De esta manera, se podrá reemplazar las bolsas de plástico que usamos con frecuencia para evitar que éstas se sigan acumulando en el mar, en los ríos y el suelo y afectando el ambiente. Interesante, ¿verdad? Gran aporte que realiza esta bióloga peruana. Muy bien, ahora respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué problemas quiere resolver la científica Grety Villena? ¿Se acuerdan? Señala con tu dedito. ¿Dónde está tu respuesta? ¡Claro! Muy bien. Ella quiere resolver la contaminación que producen los residuos plásticos, como bolsas que hay en el agua, en el suelo y aire. ¿Qué solución ha propuesto? ¿Se acuerdan cuál fue la solución? Sí, muy bien. Ella investiga cómo fabricar plásticos que no contaminen
el ambiente. ¿Qué conocimientos usa? ¿Cuáles son sus conocimientos? Claro, ella utiliza sus conocimientos sobre las características de los diferentes materiales, como la madera, por ejemplo. Muy bien, ¿qué beneficios brinda la solución propuesta por la investigación de la científica? ¿Cuáles serían estos beneficios? Sí, muy bien, excelente. Estos beneficios serían reemplazar las bolsas de plástico que usamos con frecuencia para evitar que se sigan acumulando en el mar, en los ríos y el suelo y afecta el ambiente. ¿Se dan cuenta qué gran aporte nos está dando la científica? Muy interesante, ¿verdad? Muy bien, niñas y niños, recuerden ustedes volver a leer el texto las veces que sean necesarias. Ahora que ya conoces el trabajo de algunas mujeres científicas, con el apoyo de un familiar, completa esta tabla en tu cuaderno u hojas de reuso y vas a ir completando las preguntas que te van mencionando en la tabla. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera científica que hemos leído? Sí, Mariela Leo. Ella es Mariela Leo. ¿Y qué problema quiere resolver? ¿Se acuerdan lo que nos decía en el texto? Recuerden que ustedes pueden volver a leer el texto las veces que sean necesarias. ¿Qué problema quiere resolver? Ella quiere resolver la extinción del mono choro de cola amarilla y otros animales. ¿Y qué hace para resolverlo? ¿Qué conocimientos utiliza? Muy bien. Ella, con sus estudios sobre los animales, plantas y diferentes ambientes, y así como también la protección de algunos animales. ¿En qué nos ayuda su trabajo? ¿Cuál será el aporte o cuál fue el aporte de su trabajo? Sí, el de cuidar y proteger al mono choro de cola amarilla, otros animales y sus hábitats. Así como este ejemplo, ahora tú vas a continuar con la siguiente científica. Ella es Grety Villena Chávez. ¿Te acuerdas lo que hemos leído? Muy bien, entonces vas a ir respondiendo estas preguntas. Vamos, tú puedes. Ustedes son campeonas y campeones. Luego, responde en tu cuaderno u hojas de reuso a la siguiente pregunta. ¿En qué nos ayuda el trabajo de las científicas del Perú? ¿Se acuerdan? Vas a plantear 2 razones, ¿sí? Escribiendo el trabajo de las científicas del Perú. ¿En qué nos ayuda? Vas a escribir en el cuadro 1 y en el cuadro 2. Por ejemplo, puede ser que respondas y coloques una de las grandes razones es que cuidan y protegen el medio ambiente. ¿Qué otras razones más encuentras tú? Vamos, tú puedes. Es momento de responder a la pregunta inicial. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Te acuerdas? ¿Por qué crees que es importante el trabajo de las científicas peruanas en el cuidado del ambiente y de nuestra vida? Sí, para responder la pregunta vas a completar estas oraciones. Las científicas en el Perú son mujeres curiosas y observadoras. Algunas pueden ser astrónomas, que son mujeres que se dedican a estudiar, ¿te acuerdas? Sí, muy bien, a estudiar los astros, como las estrellas, los planetas y los satélites. María Luisa Aguilar fue la primera, ¿te acuerdas? ¿Fue la primera? Claro, muy bien, la primera astrónoma del Perú. Gracias a ella, las peruanas y los peruanos pueden estudiar astronomía en la universidad. Muy bien. Y así vas a seguir respondiendo. Recuerda, las biólogas son mujeres que se dedican a estudiar. ¿Te acuerdas lo que estudian las biólogas? Claro, a estudiar a los seres vivos y el medio ambiente. Ahora tú vas a continuar respondiendo y completando estas oraciones. Vamos, tú puedes. Luego compara tu respuesta con las respuestas iniciales. ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Llegó el momento de reflexionar, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber
¿Qué hacen las científicas? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Buscaste esa información? ¿Preguntaste a un familiar? Vamos, responde, tú puedes. ¿Dónde trabajan las científicas? ¿Te acuerdas de todo lo que hemos venido trabajando? ¿Dónde trabajan las científicas? ¿Cómo ayudan las científicas a cuidar el ambiente? ¿Te acuerdas cómo ayudan? ¿Cuál de las científicas te llamó más la atención? ¿Recuerdas? ¿Y por qué? No olvides de explicar y dar tu razón por qué. ¿Y te gustaría dedicarte a las ciencias? ¿Sobre qué investigarías? Vamos, llegó el momento de reflexionar. Responde estas preguntas con el apoyo de un familiar. Tú puedes. ¡Genial! Ahora que ya conoces más sobre lo que hacen las científicas del Perú, te proponemos que elijas a la que te haya llamado más la atención por su trabajo para elaborar este cartel, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Acá tienes un ejemplo. Mariela Leo es una bióloga, entonces tú vas a escoger a alguna de ellas, vas a colocar el nombre y vas a ir completando este cartelito con las preguntas, dando tu respuesta a estas preguntas. ¿Qué problema ayudó a resolver? ¿Qué hizo para resolverlo? ¿Y por qué es importante su trabajo? Vamos, que sí se puede. Ustedes son campeonas y campeones. Bien, ahora comparte por el medio de comunicación que dispongas tu cartel con el resto de tus familiares y cuéntale lo que sabes de las científicas peruanas. Hoy hemos conocido más acerca del trabajo de las científicas peruanas que nos ayudan a conocer sobre los astros como las astrónomas y cuidar el ambiente y los seres vivos que lo habitan como las biólogas. Muy bien, niñas y niños, cada vez lo hacen mejor. ¡Bravo! ¡Sí se puede! Muy bien, niñas y niños, excelente. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Vas a leer las características o criterios para lograr esta meta. Vas a leer cada una de ellas y vas a ir marcando si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, niñas y niños, llegó el momento de realizar sus actividades. Vamos, que sí se puede. Cuídense mucho y continuamos mañana.